Hola muchachos, buenas tardes. Esta es otra sesión donde trabajaremos un poquito lo que te analizábamos en la clase anterior, bueno, en la sesión anterior de los derrames petroleros. ¿Ok? Te voy a enseñar o te voy a explicar más o menos cómo se da ese derrame y qué es exactamente lo que pasa. Es un proceso que se divide en 8 fases. Son bastante rápidas y ahorita te lo voy a explicar. Generalmente, cuando se produce un derrame de petróleo en el mar, se desencadena una serie de procesos bioquímicos en los que el petróleo crudo, el agua y las bacterias, además de otros factores como las mareas, el viento, etcétera, interaccionan y se forman compuestos de verdad bastante extraños. En esta imagen que estás viendo ahora es la fase uno, que se llama propagación. Tras el derrame del petróleo crudo, ese petróleo sube a la superficie del agua porque no se disuelve. Tú sabes que algunos compuestos son hidrofóbicos y el petróleo es uno de ellos. Entonces no se disuelve en el agua, se va hacia la superficie y esto se extiende, se hace una mancha negra grandota, que es lo que se puede observar en la mayoría de fotografías. Pero ese es el primer proceso y se llama propagación, ¿ok? Donde nada más el petróleo se va hacia la superficie y se empieza a expandir, ¿ok? En la fase número 2 se llama evaporación. En esta fase el sol calienta los elementos más ligeros del petróleo que fue derramado. Muchos de estos compuestos o de estos elementos, perdóname, se evaporan, mientras que el aceite, que es más grueso y que es residual de todo esto, permanece en el agua. Esa mancha café que ves ahí es una mancha de aceite que no puede volatilizarse y no se puede evaporar, entonces permanece en el agua y forma esas grandes manchotas también, ¿ok? El proceso número 3 se llama dispersión. ¿Qué es lo que pasa aquí? Las partículas que son más pequeñas, que se van separando del petróleo por acción del agua, del sol y del viento, se fragmentan y producen miles de millones de estas partículas pequeñas. Algunas se hunden, pero otras se quedan en la superficie del agua y se forma un manto, siendo parte de la misma mancha, ¿no? De la mancha que ya se expandió. El proceso número 4, bueno, no el proceso número 4, sino la cuarta fase del proceso, se llama disolución. Aquí las partículas fragmentadas del petróleo crudo, que tiene partículas que sí pueden ser solubles, vaya, se disuelven en el agua y muchas se evaporan también. ¿Ok? Generalmente se evaporan las partículas de menor peso molecular y las de mayor peso, las de mayor concentración se quedan en la superficie del agua. ¿Ok? El paso número 5 se llama emulsión. Aquí las olas del mar mezclan todo el crudo derramado con el agua del océano, o sea, hacen una combinación ahí bien extraña y bien contaminante, pero esto se hace en la superficie y ahí mismo se forma una emulsión muy resistente de agua y petróleo. Ok, sí, no dijimos que no eran solubles, pero acuérdate que una emulsión es un tipo de mezcla que es, bueno, más bien que se disuelve solo temporalmente. Si frenaras completamente las mareas y las olas, se separarían esos componentes, ¿ok? Por eso en esta fase sí se pueden como mezclar o sí se pueden disolver, ¿ok? El paso número 6 se llama oxidación. Por supuesto que en el agua hay oxígeno disuelto y en el aire hay oxígeno, entonces acuérdate que todo lo que esté en contacto con el oxígeno va a entrar en ese proceso que se llama oxidación, ¿ok? Aquí el oxígeno reacciona con los hidrocarburos formando alquitrán, ¿ok? A partir de las partículas que ya están oxidadas. Otras partículas siguen disolviéndose, las más pequeñitas, las que están indicadas con la flechita naranja, son las partículas más pequeñas que se siguen disolviendo, ¿ok? El séptimo paso del proceso se llama sedimentación. ¿Qué es esto? El crudo se mezcla con sedimentos y se puede formar el chapopote, ¿ok? Ese chapopote llega a las costas y es lo que de verdad hace toda la mancha negra en la costa, o también se puede hundir en el lecho marino, ya que es demasiado pesado, ya está mezclado con muchas otras cosas de sedimentos del mar, sales, minerales, etcétera,
y puede incluso precipitarse hacia el fondo, ¿ok? Esto obviamente ya es un estado muy avanzado del derrame petrolero, pero el paso número 8 viene eventualmente por la misma presencia de bacterias en el mar, pero se llama biodegradación. Algunos microorganismos como algas, hongos y bacterias se alimentan del petróleo crudo y a paso del tiempo los transforman en sustancias químicas que ya no son contaminantes. Esta es una de las propuestas que más se le ha dado como auge en los últimos años. Ha sido objeto de muchas investigaciones ya a niveles muy altos, donde se tratan de cultivar esas bacterias para que se puedan empezar a comer como el petróleo o poder actuar en casos de derrames petroleros. Obviamente sí tarda mucho tiempo, pero si tienes millones de bacterias, pues va a ser muchísimo más rápido. Es un proceso que de verdad es un sector de investigación muy grande. La biodegradación de hidrocarburos tiene un auge ahorita en investigaciones muy elevado, ¿ok? Este es más o menos el proceso de cómo se puede, de cómo va ocurriendo un derrame petrolero desde el inicio hasta el final y cómo puede acabar, ¿ok? Espero que hayas tomado notas de este proceso. De todos modos puedes regresar el video, pero es mucho más fácil si tomaste un par de notas, ¿no? Porque la actividad que vas a tener que hacer pues tiene que ver con este proceso, ¿vale? Pero eso te lo explico en el documento que está anexado aquí. Ya sabes, mismas recomendaciones, cuídate, no salgas y nada más, cuídate mucho, nos vemos, bye.